¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería 360. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en CNN Chile. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la producción sostenible de acero, un material que se produce, sabemos, a partir del hierro. Y también vamos a hablar de una serie de iniciativas de las comunidades apoyadas por empresas mineras y que buscan, en conjunto, enfrentar el cambio climático. ¿Sabía usted cuántos minerales usamos durante nuestra vida? Entérese de eso hoy en la cápsula de nuestra edición de Minería 360. Y también en otro tema vamos a ahondar en la historia de una empresa de buses que hoy se ha convertido ni más ni menos que en un proveedor minero sustentable. De esto y mucho más en el capítulo de hoy de Minería 360. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han visto, aquí en Minería 360. Este es un material indispensable en la minería. Hablamos del acero, un producto que se crea a partir del hierro y que tiene además la propiedad de ser reciclable y de forma infinita. ¿Cómo funciona la producción sostenible de acero en nuestro país? Eso es lo que revisamos en el informe de Natalia Muñoz. En la región del Biobío se produce uno de los materiales más sostenibles y que es infinitamente reciclable, el acero. Su origen se debe a la aleación entre el hierro y otros materiales y no metales como el carbono para obtener diferentes tipos de acero. En la siderúrgica Huachipato se elabora utilizando hierro chileno producido por Compañía Minera del Pacífico bajo un modelo de economía circular. El acero es un material que es incluso mucho más reciclable que el papel, que el aluminio, que el plástico. Uno podría pensar lo contrario. No, el acero puede ser infinitamente reciclable. Nosotros hoy día producimos en torno al 25% de la demanda del país. La producción de acero local genera una reducción aproximadamente un 30% menos de emisiones de CO2 que el acero importado. Y esto es principalmente porque tú ahorras a través de los movimientos navieros y la utilización de materias primas propias del país, más energía 100% renovable. La compañía siderúrgica Huachipato elabora el acero a partir del hierro extraído en Chile por la Compañía Minera del Pacífico. Una parte del hierro viene del proceso de extracción de relaves del cobre, una tarea que se lleva a cabo en la planta de Magnetita en el norte del país. Finalmente se agrega circularidad con la reincorporación de residuos de partes y piezas metálicas de la minería local, utilizando hasta 30% de chatarras recirculadas. Entre el año 2025 y 2027, en asociación con una empresa de ingeniería global como alemana, estamos desarrollando una nueva tecnología basada en hidrógeno verde. Nuestra idea es poder poner una planta piloto en este periodo, de manera de poder hacer las pruebas con nuestros propios minerales de hierro. El acero es un material altamente resistente y dúctil, capaz de transformar su forma bajo presión. Debido a sus propiedades y a su incomparable relación costo-beneficio, es el material de ingeniería más utilizado en todo el mundo. En minería es fundamental para las estructuras de molienda que necesita el cobre, pero su uso va más allá de la minería. Nosotros utilizamos el acero en nuestro día a día, básicamente todo el tiempo y en todos lados tenemos acero, entonces la demanda es muy grande. Se utiliza principalmente en Chile, en lo que es construcción y también en minería. Alrededor de un 80% de acero es lo que se ocupa en estas áreas, ¿ya? Y esto principalmente se utiliza, por ejemplo, para todo lo que es edificación y también grandes estructuras. Cerca del 30% del acero que se consume en Chile proviene de la producción interna y del reciclaje de este. Acero Sasa recolecta cerca de 600.000 toneladas de chatarra y produce 520.000 toneladas de acero, todo esto en un año. Con 3 centros de acopio a nivel nacional generan acero de forma sostenible. La producción de acero de nosotros a partir de chatarra ferrosa, es decir, tenemos una red, la red más grande de recicladores de base que recolectan la chatarra de todo Chile y esa viene a nuestra planta Colina, que es la que produce el acero verde o acero a partir de chatarra. En minería el acero está presente prácticamente en todos los equipos, máquinas e infraestructura, un material crítico que sin duda rodea nuestras vidas y que es un ejemplo para la economía circular y la minería verde.
Bueno, los minerales, lo hemos visto muchas veces, son esenciales en nuestras vidas. Lo usamos cotidianamente, muchas veces sin saberlo. Pero ¿se han preguntado ustedes cuáles y cuántos de ellos usamos durante toda nuestra existencia? Es lo que vamos a ver en la siguiente cápsula. Miren. Los minerales son parte fundamental en nuestra vida, pero ¿se ha preguntado cuántos utilizamos y en qué? De acuerdo con cifras validadas por el Instituto Geológico y Minero de España, una persona que viva 80 años va a utilizar 1.810 toneladas entre minerales energéticos, metálicos y no metálicos. ¿A qué correspondería cada uno? Lo más usado serían las piedras y arena que son parte de las edificaciones. Luego le siguen el plomo con 385 toneladas en total, que está en aparatos electrónicos como televisores. Posteriormente el carbón con 260 y el petróleo con 250, usados como combustible. En tanto, una persona usa en su vida 30 toneladas de cemento, 15 de hierro, 13 de sal, 10 de roca de fosfato utilizada principalmente en la agricultura y otras 10 de arcilla. Finalmente, otro de los minerales que requiere un ser humano son 2,5 toneladas de aluminio, una de cobre, 0,7 de zinc y 0,6 kilogramos de oro. ¿Y usted ha pensado cuál de estos es el que más consume? Bien, queremos contarles ahora de la historia de Buses Hualpén. Es una empresa de transporte que cumple un rol súper relevante dentro de la industria minera. Sus conductores, por ejemplo, han sido parte de la transición de las mineras hacia la electromovilidad. Y la propia empresa también ha dado algunos pasos al implementar pilotos con máquinas eléctricas. Los invitamos a conocer más de la historia de este emprendimiento de la mano de Daniel González Moizán, el gerente general de Hualpén. Hualpén ha sido pionero en la incorporación del concepto de sostenibilidad en nuestra estrategia y prácticas de negocio. Como todo emprendimiento, comenzamos nuestra operación de manera progresiva, con una flota más bien reducida, la que fue creciendo con el tiempo de la mano de la calidad de nuestro servicio y la confianza de nuestros clientes, entregándole los más altos servicios de calidad con soluciones que se acomoden a sus distintas necesidades, con soluciones innovadoras y efectivas en términos de control de accidentabilidad. Por lo tanto, de la mano de ellos y un plan de expansión geográfica, hoy contamos con operaciones desde Arica a Punta Arenas. Hoy transportamos a más de 120.000 personas diariamente de distintos sectores productivos: minería, sector forestal y en general la industria pesada. La importancia radica en que somos un eslabón más de la cadena productiva de nuestros clientes, porque transportamos de manera segura, puntual y confortable a su recurso más preciado: las personas que forman y dan vida a la gran minería de Chile. En la actualidad estamos trabajando en un plan que llamamos Hualpén Sostenible, con el cual compatibilizamos los criterios sociales, medioambientales y de negocio con el desarrollo de largo plazo de nuestra compañía. En ejemplos que vale la pena destacar, por supuesto. Antes de ir a una pausa, les contamos que en el siguiente bloque hablaremos en nuestra entrevista del día de hoy sobre el precio del cobre, lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Ha habido una tendencia a la baja. Queremos conocer qué factores están detrás y, sobre todo, cuál es la proyección, no para los próximos meses, sino para los próximos años. Volvemos de inmediato con esa conversación aquí en Minería 360. Ya estamos de vuelta aquí en Minería 360 y como les contábamos queremos analizar qué es lo que está ocurriendo con el precio del cobre, con un panorama que ha ido cambiando en las últimas semanas a nivel mundial. Desde junio de este año, para tener una idea de lo que ha ocurrido con el precio, ya ha experimentado una caída superior al 20% y podría seguir descendiendo eventualmente. ¿Qué implica esto para nuestro país, además, en un momento donde se están discutiendo asuntos bien importantes en la materia? Daniela Desormeaux, economista y directora de estudios de Vantas Group, directora además del Centro de Estudios del Cobre, CESCO, nos acompaña. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Sebastián, muy buenas tardes. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, Daniela, hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, estábamos hablando de precios récord del cobre, ¿no? De perspectiva de que podía llegar a los $5 y ya vemos que en junio ha ocurrido una caída bien fuerte. Primero, ¿es habitual que ocurran este tipo de fluctuaciones como las que se han visto en esta última semana?
O sea, efectivamente el cobre es un mineral, digamos, que se transa y que por tanto tiene un comportamiento bastante cíclico. O sea, eso es normal que haya en estos ciclos. Lo que pasa es que lo que hemos visto en el último tiempo es mucha volatilidad. Si uno compara con otros periodos de crisis, la volatilidad hoy día es muchísimo mayor. Entonces, eso obviamente genera mucho más incertidumbre. Y lo que tú comentas de los valores críticos, o sea, récord del cobre, cerca de los $5, fue producto de una rápida recuperación, sobre todo de China, post-pandemia. Digo post-pandemia entre comillas, porque estamos viendo que todavía no ha terminado la pandemia, ¿cierto? Pero recordemos que el primer semestre del 2020 fue que el pic, ¿cierto?, de la pandemia, en abril de ese año la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia mundial. Justo a las 2 semanas después el precio del petróleo alcanza un mínimo negativo histórico, algo que nunca se había hecho. Claro, y eso trae como consecuencia que todos los minerales y los commodities caigan en picada, incluso el precio del cobre. Y recordemos que en ese mes el precio del cobre promedió cerca de los $2.20 la libra, en abril del 2020. ¿Qué pasa? Que junio, julio de ese año ya se empieza a recuperar China, una recuperación bastante rápida, y en septiembre ya vemos un rally del precio del cobre que se sostiene prácticamente todo el año pasado y al principio de este año. Eso también fue excepcional, esos niveles tan altos. Exacto, fue excepcional y fue una recuperación muy rápida, y básicamente tiene que ver con los fundamentos del cobre, es decir, desde el punto de vista de la demanda por cobre, pero también con una oferta. La pandemia le pegó a la oferta, en el caso de Chile no fue tanto, pero sí en Perú, y al menos no había nuevos proyectos. Entonces, una demanda que se recupera muy rápido con una oferta que va más lenta, una oferta que va más rezagada, y eso hace, por supuesto, presión a los precios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entonces con esta parte del ciclo, digamos, con lo que estamos viendo ahora y en las últimas semanas y esta volatilidad? ¿Está asociado también a fundamentales? Yo diría que está más asociado a los miedos, y ya no son tan miedos porque cada vez es más probable, ¿cierto?, de que tengamos una recesión mundial en la segunda parte de este año, principalmente por el lado de Estados Unidos. Entonces, estamos en una situación económica macro muy compleja, una recesión, pero además que está acompañada de inflación. Conocimos el dato de inflación de Estados Unidos que en junio sobrepasó el 9%, o sea, un dato que no se veía en 40 años. Otro récord, ¿cierto? Entonces, eso presiona porque la expectativa es que la Fed siga subiendo las tasas de interés. Por tanto, sabemos que un escenario de crisis con tasas de interés altas, eso profundiza la crisis aún más, ¿cierto? Entonces, claramente aquí una política monetaria tiene que ser contractiva para hacer frente a la inflación. Entonces, eso genera, por cierto, mucha incertidumbre. ¿Y eso hoy día pesa mucho más que, por ejemplo, lo que está ocurriendo con China en particular? A ver, bueno, en el caso de China también está bastante compleja la situación porque han habido rebrotes del COVID y China hoy día está con una política mucho más extrema para controlar que se propaguen los casos. Recordemos que hace unos meses atrás Shanghái estuvo completamente cerrado, ¿cierto? Se veía ahí el puerto, que estaban todos los barcos y no podían... Los containers, exactamente. Entonces, se tiene temor que esa situación se pueda replicar. Entonces, un cierre de la frontera china, al menos de las ciudades más importantes, tiene una implicancia también. Recordemos que China consume el 52% del cobre a nivel mundial. Por lo tanto, eso también está pesando hoy día en este temor y profundizando la caída en el precio del cobre. ¿Y esto cambia la tendencia a largo plazo para el precio del cobre, Daniela? ¿Estos factores parecieran ser menos transitorios, digamos, que solamente la volatilidad del mercado de un par de semanas? A ver, yo creo que hay que distinguir entre los fundamentos más de largo plazo y de tendencia con lo de corto plazo y la volatilidad. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a un mercado más volátil. Y si uno compara con las crisis anteriores, en general el precio del cobre, si bien, por ejemplo, la crisis subprime se demoró más en recuperarse, pero era mucho menos volátil, los ciclos eran menos pronunciados. Entonces hoy día vamos a ver probablemente recuperaciones más rápidas o caídas más rápidas y mucha volatilidad. Entonces nos tenemos que acostumbrar a esa volatilidad. Pero si uno ve la tendencia de largo plazo, o sea, el cobre hoy día es un mineral crítico para todo lo que son las energías de transición, las tecnologías, digo, de transición energética. De lo que hemos hablado mucho acá. Muchísimo. El tema de la electromovilidad, por ejemplo, sabemos que un auto eléctrico tiene más cobre que un auto convención, y a pesar de toda la crisis de la pandemia y todo lo que estamos viendo hoy día, los planes de descarbonización siguen fuertes. O sea, ahí no hay vuelta atrás. Entonces, si uno ve por los fundamentos, la demanda va a seguir creciendo por cobre.
Daniela, ahora hablemos del impacto que esto tiene para la economía chilena. Podemos hablar de la industria también luego, pero en términos económicos, ¿cómo nos afecta el ciclo a la baja que estamos viendo entonces? Bueno, ciertamente el ingreso del cobre, digamos, uno lo puede ver el impacto de diferentes puntos de vista. Por un lado, ¿cierto?, por el aporte al PIB, a nuestra economía. Entonces, claramente, el precio del cobre puntualmente hoy día no tiene un impacto, ¿cierto?, en el PIB, pero sí en la medida que afecta a la actividad. En la medida que afecte la producción de cobre y haya menor producción de cobre o producto de eso que haya menos proyectos y menos inversión, eso tiene un impacto en la actividad económica y también, evidentemente, a través de la recaudación fiscal. Sí, por supuesto. Sabemos que tanto la tributación de la minería privada como los ingresos de Codelco se ven afectados. Entonces, claramente hay un impacto negativo. Pero igual hay que ponerlo en contexto de que, bueno, ha bajado bastante el precio del cobre, pero creemos que es una volatilidad más de largo plazo. Sí. O sea, debiese recuperarse en algún minuto. Y ahora, desde la perspectiva de la industria, ¿esto puede tener impacto en la forma en la que se está desarrollando la industria y en su planificación para los próximos años acá en Chile? A ver, cuando la industria planifica en términos de, por ejemplo, hacer un aumento en la capacidad productiva, un proyecto Brownfield o un proyecto Greenfield, que es partir de cero, lo que se mira es el precio a largo plazo. Perfecto. No se mira el precio de mañana o de pasado mañana, ¿cierto? Entonces, yo veo que son bastante robustos los fundamentos del mercado. Por tanto, si hay proyectos que en el fondo son económicamente factibles y técnicamente factibles también, no debiesen verse mayormente afectados por lo que te comento, que los fundamentos del cobre siguen siendo sólidos. Sí. Exacto. Daniela, aprovechemos esta contingencia también y esta explicación que nos has dado para analizar lo que está ocurriendo con la discusión sobre el royalty minero. ¿Cómo ves esta idea de que se amarre precisamente esta tasa y que vaya aumentando a la medida que vayan fluctuando los precios? A propósito de esta volatilidad a la que quizás no deberíamos acostumbrar, ¿es un enfoque correcto para la discusión o no? A ver, yo creo que aquí lo que busca, sin entrar en el detalle, ¿cierto?, de la discusión, pero busca un poco que haya cierto, en el fondo, que se comparta esto de que cuando a la industria le está yendo bien por precio favorable, eso se traspase a mayor recaudación y cuando no le esté yendo tan bien, en el fondo tampoco eso se traspase también. O sea, en el fondo que haya una cierta correlación y eso pareciera hacer sentido en el fondo de que las tasas sean en función de los precios. Obviamente hay otros detalles como por ejemplo este sistema híbrido de ad valorem y también digamos sobre las utilidades o este rango o esta separación entre las producciones mayores a 200.000 toneladas, que eso puede generar ciertas distorsiones, por eso el tema todavía, digamos, no hay consenso y se está estudiando. Pero en general, claro, es como que en cierta forma los precios y la evolución del mercado se pueda ver reflejado también en la recaudación del impuesto. Daniela, gracias por haber venido a Minería 360. Un gusto, gracias a ustedes. Bien, vamos a ir a otro tema, seguimos adelante. La sal, un mineral comestible que hoy está siempre presente en nuestras casas y en muchos alimentos y que según algunos no debería faltar si es que se quiere abundancia. En la antigüedad era muy, muy valorado. Vamos a conocer más sobre la historia de la sal en esta siguiente cápsula. Mira. Que cree que derramar sal trae mala suerte, esta creencia popular viene de la antigüedad y se debe al valor que tenía este mineral. Por eso derramarla o que cayera al suelo era como si tu smartphone cayera a la alcantarilla. La sal con monocloruro de sodio se obtiene por evaporación de agua de mar y también de una roca llamada halita. Tal era su carácter estratégico que el Imperio Romano controló los centros de producción y creó rutas para su distribución. Su poder permitía la conservación de carnes y pescados y curtir pieles. Además de condimento, hoy se usa para hacer transitables las carreteras cubiertas con nieve o hielo. La sal también determinó nuestro lenguaje. Era la divisa con que se pagaba a los soldados romanos. De ahí que la palabra salario viene del latín salarium, que a su vez procede de la palabra sal. Ahora, si quieres contrarrestar la mala suerte por la sal derramada, las abuelas recomendaban tirar una pizca sobre el hombro izquierdo, eso sí, con la mano derecha. Vamos a ir a otro tema. Uno de los aspectos relevantes para la industria minera tiene relación con las actividades que realizan para y junto a las comunidades. En la siguiente nota conoceremos de una serie de iniciativas que fueron construidas con ellas y que tienen como objetivo fundamentalmente hacer frente a los problemas provocados por el cambio climático. Javier Albornoz nos cuenta. Tras estos productos del mar recolectados por pescadores de Caletas y Funcho, existe un proyecto único e innovador. Es un sistema integrado que incorpora el abastecimiento de agua de mar y dulce proveniente de la minería. Y este proyecto está abordando los desafíos del cambio climático
Acuiminagro es el concepto que une a la acuicultura, agricultura y minería de la región de Antofagasta, un proyecto cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico de las comunidades costeras y del interior de esta zona. El agua que ocupa la minería en sus procesos es usada previamente en piscinas de cultivos de moluscos y para regadío de productos agrícolas como hortalizas y forraje para animales. Son los propios pescadores y agricultores quienes se hacen parte del proceso productivo. Realmente una innovación productiva del territorio, no ha sido, digamos, importada. Técnicamente, con mucho cariño, digamos que es Made in Sifuncho, porque se desarrolló justamente en esa localidad. Acuiminagro es una de las 3 iniciativas sustentables que fue seleccionada en la convocatoria Súmate de BHP, cuyo objetivo fue identificar y apoyar iniciativas innovadoras y realizadas junto a las comunidades que hagan frente al cambio climático. Súmate nace para poder identificar esas soluciones que sean innovadoras, que sean colaborativas, que sean de alto impacto. Lo importante es que estos sean apropiados, que sean codiseñados y que sean implementados a la larga para asegurar que sean sustentables en el futuro. Esta convocatoria de la minera recibió 197 propuestas nacionales e internacionales, de las cuales 3 fueron seleccionadas y recibieron financiamiento para su desarrollo. En el Jardín Infantil Capullito de Antofagasta se implementará otra de las iniciativas ganadoras. De una colaboración entre Dinamarca, Suecia y Chile nace Puri, que creará áreas verdes usando aguas residuales para su riego. Pienso que el mundo necesita soluciones circulares, como crear áreas verdes en las ciudades que son estimulantes y que son buenas para niños, para habitantes y también al final para la biodiversidad. Chile está preparado para este proyecto y para este nivel de proyectos. Entonces Chile ya ha hecho conciencia de que es una necesidad, es una urgencia, es ahora. No se puede esperar más. En una segunda etapa del piloto esperan instalar las áreas verdes en 269 viviendas del sector de la Chimba de Antofagasta. En Pozo Almonte se implementará el tercero. El proyecto Cuscaya espera mejorar las condiciones hídricas, manejo de residuos y energía eléctrica de esta zona. Y en este caso optimicen el uso de los recursos en el territorio, trayendo beneficios no solo ambientales, sino que también sociales y principalmente económicos. Para todos estos proyectos, BHP entregó un financiamiento de $3 millones. Las iniciativas duran 3 años. El primero fue de planificación, el segundo actual de implementación y en el tercero se evaluará su escalabilidad y expansión. Nosotros tenemos una estrategia de valor social y dentro de valor social uno de los pilares es la contribución a que las comunidades donde operamos sean prósperas y resilientes en el largo plazo. No es solamente una acción puntual que puede tomar BHP en estas comunidades, sino que también es algo que se puede replicar a otras operaciones mineras que tenga tanto BHP como otras empresas mineras en el país. De esta manera y desde la minería se abren paso proyectos que buscan entregar soluciones con las comunidades frente al cambio climático. Ya terminamos el capítulo de hoy de Minería 360. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que ustedes pueden visitar este contenido o el de capítulos anteriores en nuestras plataformas digitales, en nuestro sitio web, en nuestra cuenta de Twitter, por supuesto, también y en otras. Gracias por acompañarnos con las novedades de la industria minera. Siga con nosotros aquí en CNN Chile. Nos vemos en un próximo capítulo. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.